Muy buenas, gente. Yo soy el Cantamundos y os doy la bienvenida al Club de las Tormentas. Hoy os traigo un vídeo que creo que puede ser curioso. Vamos a ver tier lists objetivas del Cosmer. Seguramente después de haber escuchado este título te estés llevando las manos a la cabeza pensando, este tío que se cree con la verdad absoluta y que su opinión es objetiva, pero nada más alejado de la realidad. Todo lo que veremos hoy serán datos y estadística. Antes de empezar, ya os aviso que el vídeo no tiene ningún tipo de spoilers, ya que vamos a hablar únicamente de distintas métricas de los libros, pero no entraremos en detalle a la trama a hablar de estos. En cuanto a las fuentes que voy a usar, son básicamente los propios libros y una sección de la Coppermine dedicada a recopilar estadísticas de estos, pero no os preocupéis que no necesitáis conocimientos de estadística para ver el vídeo. Otro aviso que voy a hacer es que siempre que hable de la extensión de un libro, un capítulo o así, hablaré en número de palabras, ya que el número de páginas depende de la edición, si es tapa dura, tapa blanda, edición de bolsillo o así. Igualmente, para que os sea un poco más sencillo, os pondré una aproximación en número de páginas, y tomaré como referencia la edición de Nova de tapa dura del Camino de los Reyes, que tiene unas 320 palabras por página de media. Vamos a ello. Y obviamente empezaremos por la tier list de libros de Cosmer por longitud. Primero los relatos cortos. Como era de esperar, hay dos bloques muy marcados, teniendo entre los más largos El alma del emperador, Danzante del filo, Historia secreta y el más largo de todos, Esquirla del amanecer, con más de 55.000 palabras, que serían unas 170 páginas. Si os sirve de curiosidad, estuve buscando información para hacer este vídeo y en muchos sitios ponía que normalmente un libro pasa a considerarse una novela a partir de más o menos las 40.000 palabras, así que de estos relatos los 3 de arriba del todo podrían considerarse su propia novela. Por otro lado, en el bloque de abajo tenemos Sexto del ocaso y Sombras por silencio en los bosques del infierno, y por abajo de todo tenemos los 3 relatos más cortos que están en el Arcanum ilimitado, que son Alomante Jack y los pozos de Altania, el 11º metal, y con el mínimo número de palabras, solamente 6.000, que no llegan ni a las 20 páginas, tenemos La esperanza del Antris. Y vistas las historias cortas, vamos con las novelas. A partir de ahora, todas las métricas que veremos serán únicamente de estos libros, que comprenden el Antris, el alma del emperador, los 7 libros de Nacidos de la bruma, los 4 del Archivo de las Tormentas publicados hasta la fecha y Trenza del mar esmeralda. Vamos a ello. Como ya os acabo de comentar, una novela suele considerarse a partir de 40.000 palabras, y de las novelas del Cosmer, todas están por encima de las 100.000, excepto Aleación de ley, que es la más corta con 95.000 palabras, que serían casi 350 páginas. Como era de esperar, justo en el tier de encima tenemos el resto de libros de Era 2, aunque sinceramente yo pensaba que el Metal Perdido estaría un tier por encima. En ese tier por encima, entre 200.000 y 300.000 palabras, tenemos la Era 1 y el Antris, y ya como podíamos imaginar, en los 2 tiers de más arriba tenemos los 4 libros del Archivo de las Tormentas, siendo el Ritmo de la guerra el más largo, con más de 455.000 palabras, lo que equivalen a unas 1.425 páginas. Aquí nos encontramos con la primera curiosidad en cuanto a estas métricas. En las 3 sagas del Cosmer que tenemos hasta ahora, contando la Era 2 de Mistborn como una saga distinta de la Era 1, cada libro es más extenso que el anterior, excepto en un único caso, que es el Héroe de las Eras, que es más corto que el Pozo de la Ascensión. Si os fijáis, se cumple en Era 2, Aleación, luego Sombras, luego Brazales y luego el Metal Perdido, se cumple en el Archivo de las Tormentas, el Camino de los Reyes, luego Palabras, luego Juramentada y luego el Ritmo de la guerra, y en la Era 1 se cumple del Imperio final al Pozo de la Ascensión, pero luego del Pozo al Héroe hay una bajada. Sigamos, ahora vamos a continuar con la extensión, pero en este caso de partes del libro, concretamente los prólogos y los epílogos. Empezaremos por los prólogos. Aquí de primeras podéis ver algo muy interesante, y la verdad es que no me había dado cuenta hasta hacer el vídeo, y es que el Pozo de la Ascensión no tiene prólogo, igual que ocurre con Trenza del mar esmeralda. De este último te lo puedes esperar porque es un proyecto secreto y va diferente a todos los otros libros, pero en el Pozo es algo que se me hizo muy raro,
hasta el punto que tuve que ir a abrir el libro para comprobarlo, y es cierto, empieza en el capítulo 1, no hay un prólogo, y es el único libro de todo el Cosmere, más allá de los proyectos secretos, que no lo tiene. Creo que sería interesante preguntarle a Brandon el porqué de esto. Volviendo a los prólogos, si nos vamos al más corto, tenemos el de Elantris, que son tan solo 214 palabras, que no llega ni a una sola página. Si vamos arriba del todo, el más largo es el de Brazales de Duelo, con casi 6.500 palabras, más de 20 páginas de prólogo. Aquí es curioso porque se puede apreciar una tendencia en Era 2, teniendo prólogos muy largos, o al menos muy largos por lo que es el propio libro en sí. En cuanto al porcentaje del libro que ocupa el prólogo, los libros de Era 2 están arriba del todo. Tengo que aclarar, eso sí, que para el Camino de los Reyes solo he contado el prólogo de Seth. Si contamos también el preludio como parte del prólogo, se iría a casi 7.500 palabras, tomando el primer puesto. Una curiosidad de este tier list que me ha sorprendido es lo esparcidos que están los libros del Archivo de las Tormentas, ya que al fin y al cabo, todos sus prólogos son la misma escena desde distintos puntos de vista. El de Juramentada, por ejemplo, solo tiene 2.800 palabras, que es menos de la mitad que el prólogo del Camino. Vamos ahora con los epílogos. Aquí de forma general nos encontramos mucha más consistencia, pues casi todos están en las 1.000 y pico palabras, siendo el más corto el de Elantris con 1.042, unas 3 páginas y media. Pero tenemos un outlier muy grande, que es el Metal Perdido, cuyo epílogo tiene más de 10.000 palabras, 31 páginas de epílogo, que bueno, tiene sentido teniendo en cuenta que es el fin de una era, aunque por otro lado, el Héroe de las Eras, que también supuso el fin de la Era 1, tiene un prólogo muy corto. Cuando salga el archivo 5 podremos ver si existe realmente un patrón en que los libros que cierran una era o un arco tienden a ser más largos el epílogo. Sigamos con otra tier list. Dejemos atrás la extensión de los libros, o al menos pasemos a medirla en capítulos. Como era de esperar, los libros con menos capítulos son los 3 primeros de Era 2, que a su vez son los más cortos, siendo Aleación de Ley el que tiene menos con solo 20. Y por otro lado, en el otro extremo tenemos el Archivo de las Tormentas, siendo el libro con más capítulos Juramentada, que contando con los interludios son un total de 136 capítulos. Sigamos. Habiendo visto la extensión de los libros y el número de capítulos, vamos a sacar una métrica nueva a partir de esto. Vamos a dividirlas, y de eso sacaremos la extensión media de los capítulos, es decir, tier list de los libros en función de lo largo que son sus capítulos de media. Aquí tenemos un claro ganador con el Imperio Final y sus 6.500 palabras por capítulo, que son unas 17 páginas. Tiene sentido, pues el libro no era corto, pero en cambio tiene muy pocos capítulos, al nivel de los de Era 2. Abajo del todo, por otro lado, tenemos Trenza del Mar Esmeralda, con apenas 1.600 palabras por capítulo, que son poco más de 5 páginas de media. Un patrón muy interesante que podemos ver aquí es que los 3 libros con los capítulos más largos, cada uno suponen el inicio de su propia saga o era. El Imperio Final, Aleación de Ley, que es el primer libro de Era 2, y El Camino de los Reyes. Bueno, y ahora que tenemos la media, vamos con sus métricas complementarias, el máximo y el mínimo. Empezaremos con la tier list de los libros según su capítulo más largo. Aquí, Trenza vuelve a quedar atrás del todo, pues su capítulo más extenso, el segundo, tiene 2.700 palabras, unas 8 páginas y media. Y el ganador más claro, con 2 tiers de diferencia, es Juramentada, con su capítulo número 120, La lanza que no se rompe, que se extiende por casi 18.000 palabras, lo que son unas 56 páginas. Para que os hagáis una idea, si volvemos a ver la primera tier list, el capítulo 120 de Juramentada por sí solo estaría por delante de Sexto del Ocaso, siendo más largo que la mitad de los relatos cortos de Brandon. Y ahora, permitidme salir un momento del Cosmere para daros un dato que he encontrado y que me ha dejado fascinado. Pese a que este capítulo, con casi 18.000 palabras, es el más largo del Cosmere, no es ni una sombra del capítulo más largo que ha escrito Brandon, pues en el último libro de la Rueda del Tiempo, Un recuerdo de luz, que como ya sabéis escribió el propio Sanderson por el fallecimiento de Robert Jordan, tenemos un capítulo con la friolera de 81.200 palabras,
que con la aproximación que hemos hecho serían más de 250 páginas. Para que os hagáis una idea de la burrada que es esto, el primer libro de Harry Potter, La Piedra Filosofal, tiene 77.000 palabras. Es decir, ese capítulo de la Rueda del Tiempo es más largo que el primer libro entero de Harry Potter. Bueno, volvamos al Cosmer. Hemos visto ya los capítulos largos, así que ahora es el turno de los cortos. Tier list de los libros según su capítulo menos extenso. Aquí curiosamente vemos que los 3 primeros libros de Era 2 están relativamente arriba, siendo Brazales de Duelo con 2000 palabras, unas 6 páginas, el libro con el capítulo más corto de más extensión. Sé que es un poco raro, pero imaginaoslo como las temperaturas, las mínimas más altas. Si nos vamos abajo del todo, el capítulo más corto de todo el Cosmer es del Aliento de los Dioses. Probablemente os acordaréis de él porque es ridículamente corto. Es el capítulo número 45, que tiene únicamente 30 palabras. Aquí ni siquiera podemos hablar de páginas. Este capítulo consta únicamente de 4 líneas. Sigamos, ya estamos acabando, y para esta última parte quiero hacer una aclaración, ya que hablaremos de Points of View, o traducido como puntos de vista. Dependiendo del contexto, esto tiene varias definiciones, pero cuando hablamos de literatura, un capítulo con el punto de vista de un personaje significa que ese capítulo en concreto está narrado siguiendo a dicho personaje. El ejemplo más claro de esto es Canción de Hielo y Fuego, donde los nombres de los capítulos son literalmente el nombre del personaje que tiene su punto de vista en ese concreto. Pues en el Cosmer también pasa, aunque no haya los nombres de los personajes en los capítulos. Eso sí, a veces hay algunos que combinan puntos de vista de varios personajes en un mismo capítulo. En otras palabras, un capítulo puede empezar del punto de vista de Kaladin, por ejemplo, que sería uno que sigue su trama y en el que él es el protagonista, pero a mitad cambiar al punto de vista de Shallan. Esto solo suele hacerlo al final de los libros, cuando las historias empiezan a ocurrir todas de forma simultánea, pero no tiene por qué. Y ahora que ya conocéis lo que significa punto de vista, y si ya lo conocíais lo siento por la chapa, vamos con la última tier list. Libros del Cosmer en función de la cantidad de personajes distintos que tienen un punto de vista como mínimo. Como era de esperar, los libros con más puntos de vista son los del Archivo de las Tormentas, siendo Juramentada el libro que más tiene, con un total de 29 personajes distintos. Por otro lado, en la parte más baja tenemos Aleación de Ley, con solo 4, y Trenza del Mar Esmeralda, que pese a que no he encontrado los datos, diría que únicamente hay un solo punto de vista, que es el de la propia Trenza. Pese a que sí que se le da importancia a otros personajes, siempre se nos explican desde los ojos de Trenza. Y bueno, eso es todo por hoy. La verdad es que este vídeo me he arriesgado un poco con algo que no sé si va a gustar. Yo sinceramente soy muy fan de los datos y las estadísticas, por eso trabajo de lo que trabajo, y me ha fascinado hacer el vídeo, pero entiendo que pueda llegar a hacerse aburrido, ya que no he hablado nada del lore. Así que me gustaría que me dijerais qué os ha parecido. ¿Os ha gustado la temática? Si mucha gente me decís que sí, me comprometo a traer otro como este, pero en lugar de centrado en los libros, centrado en los personajes. ¿Qué personajes aparecen más? ¿Cuáles concentran más porcentaje de los puntos de vista en sus libros? Es decir, qué personajes son como más protagonistas y así. Pues hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, compartidlo para que cada vez seamos una comunidad más grande. Un saludo y recordad, read and find out, leed y descubrid.